Los asombrosos secretos de la bomba atómica. Historias poco conocidas que cambiaron el mundo. Los físicos que pasaron los secretos nucleares estadounidenses a la Unión Soviética y luego a China. El israelí que reveló al mundo los secretos nucleares de su país. Lo cerca que estuvo la crisis de los misiles de Cuba de una guerra total. Y cómo un aliado fundamental de Norteamérica en la guerra contra el terrorismo vendió tecnología nuclear a Irán. Descubran revelaciones sorprendentes sobre la aterradora proliferación de las armas nucleares. La historia secreta de la bomba atómica. Es una escena de un poder sobrecogedor. Un resplandor de luz cegadora. Una onda expansiva devastadora. Y una nube en forma de champiñón, hermosa y aterradora a la vez. Aunque las guerras han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, debido a la creación y proliferación de armas atómicas, ahora somos capaces de destruir nuestro mundo. En la actualidad, 9 países poseen este poder aterrador. Los miembros originales del Club Nuclear, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más la India, Pakistán, Israel y ahora Corea del Norte. La capacidad de crear destrucción nuclear masiva ha pasado de las manos de las grandes naciones a las de los países pequeños, los grupos e incluso personas individuales. En la actualidad, construir un artefacto nuclear no es tan difícil como algunos imaginan. Actualmente, con 15 kilos de uranio enriquecido, cualquier ingeniero con un poco de ingenio puede construir una sencilla pero potente bomba sucia. El material para hacer la bomba se comercializa. Y la información para crearla está disponible en numerosas páginas web. Sería portátil, poco mayor que una pelota de béisbol. Esta arma se podría colocar en una furgoneta o en una embarcación y podría hacer desaparecer a cualquier ciudad grande del mundo. Desde que se crearon las armas nucleares, la amenaza de usarlas ha actuado como un potente elemento disuasorio y han sido un símbolo de estatus. En Oriente Medio, Irán y algunas naciones árabes se afanan por desarrollar su capacidad nuclear. Aunque hay un país de Oriente Próximo que posee armas nucleares desde hace más de 40 años, Israel. ¿Cómo ha conseguido este país diminuto uno de los mayores y más secretos arsenales nucleares del mundo? Es una historia de espías, connivencia y engaños. Un ejemplo más de la forma característica en que las armas nucleares se han extendido por el planeta. El programa nuclear israelí comenzó de la mano del programa francés en la década de los 50. Cuando Israel y Francia decidieron que no podían confiar en el paraguas nuclear estadounidense. En 1957, con la ayuda encubierta de Francia, los israelíes comenzaron a trabajar en un complejo ultrasecreto en Dimona, en el interior del desierto de Negev. Los israelíes debían proporcionar la tecnología y los científicos, mientras que Francia se ocuparía de la parte industrial. Pero cuando los vuelos de los U-2 revelaron la construcción de Dimona, Norteamérica comenzó a sospechar. La administración Kennedy pidió a Israel que abriera Dimona a los inspectores norteamericanos.
querían mandar representantes a examinar la instalación, esperando confirmar que los israelíes no tenían un programa secreto para construir armas nucleares. Pero lo tenían. Así que Israel diseñó un plan ingenioso. Los israelíes decidieron construir una sala de control falsa. Estaba equipada con medidores e indicadores falsos que tenían el aspecto de los de un reactor de investigación legítimo. Los inspectores norteamericanos, que no hablaban hebreo, realizaron una visita guiada por las instalaciones. Recorrieron la falsa sala de control, pero como habían ocultado con paredes parte de la instalación, los visitantes de la sala de control no llegaron a saber el tamaño real de la instalación. Dijeron a los inspectores norteamericanos que no podían visitar el reactor por razones de seguridad. La instalación israelí tenía una planta subterránea de procesado con ascensores secretos, cuya existencia los inspectores norteamericanos no llegaron ni a sospechar. Los israelíes estaban literalmente desarrollando su programa nuclear bajo los pies de los inspectores norteamericanos. Los expertos creen que en la época de la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel había ensamblado ya 2 artefactos nucleares. Israel es un miembro secreto del Club Nuclear. Y si la situación hubiera empeorado mucho, Israel podría haber detonado un artefacto nuclear en Egipto y otro en Siria. Israel nunca ha admitido poseer armas nucleares, ni ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, alegando sus necesidades especiales de seguridad. Aunque Israel tiene un arsenal nuclear, opina que no puede permitir que los países árabes lo tengan. El 7 de junio de 1981 se lo dijeron de forma tajante a Saddam Hussein. Saddam Hussein consolidó su poder en Irak durante la década de los 70. Estaba decidido a tener armas nucleares. A finales de la década se asoció con Francia para construir un reactor nuclear para producir plutonio para aplicaciones militares. El reactor se encuentra en Osirak, cerca de Bagdad. Irónicamente lo construyeron los franceses, que habían ayudado a Israel a construir el reactor de Dimona. En 1981 Israel se enteró de que Osirak estaba a punto de ser operativo. En una incursión temeraria, los aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudí sin recibir resistencia. Volando a pocos metros de altitud sobre el desierto, para evitar ser detectados por los radares, llegaron al reactor y lanzaron andanadas de bombas de 900 kilos. Las bombas israelíes acabaron para siempre con Osirak. El ataque se produjo antes de que la instalación se pusiera en marcha para evitar la lluvia radiactiva. Israel seguía expandiendo en secreto su arsenal nuclear, aunque se negaba a reconocer su capacidad nuclear. Pero a causa de una historia poco conocida y digna del mejor guión de Hollywood, en 1986 a Israel se le cayó la careta. Mordecai Vanunu era un ingeniero de nivel medio que trabajaba en la instalación de Dimona. Era contrario al programa israelí de armas nucleares. Vanunu hizo a escondidas fotografías y dibujos del material más secreto de la planta y lo llevó a Londres, Inglaterra. Vanunu intentó vender su historia al Sunday Times. Estaban impresionados, pero antes de publicarlo tenían que verificar los datos. Mientras esperaba el visto bueno del periódico, Vanunu se dedicó a recorrer Londres. Pero Vanunu no estaba solo. Los agentes israelíes lo habían seguido. Entabló una conversación con una mujer atractiva. Se volvieron a ver al día siguiente. La mujer convenció a Vanunu para que se fuera con ella a Roma, donde su hermana tenía un apartamento. Y cuando llegaron... Una semana más tarde, Vanunu estaba en Israel, en el cuartel general del Mossad, acusado de traición.
En Londres, sus revelaciones no tardaron en aparecer en primera página. Lo que publicó el Sunday Times fue un golpe político devastador para los israelíes, porque les dejaba en evidencia. Además de tener bombas A, por las fotos quedaba claro que estaban trabajando en bombas termonucleares, en bombas de neutrones, en todo tipo de cosas. En diciembre de 1986, Vanunu fue juzgado por traición. Fue condenado a 18 años de prisión, 12 de ellos en régimen de aislamiento. En la actualidad, un enfrentamiento entre Israel y sus vecinos podría provocar un holocausto nuclear. Irán, por las declaraciones de su gobierno y sus vínculos pasados con actividades terroristas, no es el tipo de país que te gustaría que tuviera armas nucleares, pese a lo que se diga sobre su capacidad disuasoria. Es sin duda motivo de gran preocupación. En otro lugar, los talibán tienen la vista puesta en el frágil arsenal nuclear de Pakistán. Pakistán tiene más de 1 tonelada de material explosivo nuclear, principalmente uranio altamente enriquecido, o uranio para uso militar. Y tiene plutonio. Tiene armas nucleares e instalaciones para fabricarlas. En Extremo Oriente, Corea del Norte prueba armas nucleares. Corea del Norte es en la actualidad una potencia nuclear. Eso hace que sea mucho más peligrosa y más difícil negociar con ella. Hace que sea más improbable que esté dispuesta a aceptar las condiciones que al resto del mundo le parecen adecuadas. Puede que el mundo esté más cerca que nunca de un ataque nuclear. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se han extendido por el mundo estas armas aterradoras? El camino hacia el Armagedón comenzó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi y Estados Unidos competían por desarrollar la primera bomba. Y el destino de la humanidad estaba en la balanza. En 1933, el físico húngaro Leo Szilard previó una reacción nuclear en cadena que se podía utilizar para producir energía o para crear bombas atómicas. La teoría de Szilard inspiró a físicos de todo el mundo. En 1938, 2 químicos alemanes bombardearon una solución de uranio con neutrones para comprobar si había cambios químicos. Y se llevaron una sorpresa enorme. Ocurrió algo inesperado. Había elementos en la solución que no deberían estar allí. Los neutrones habían escindido el uranio, dando como resultado una liberación de energía masiva y desconocida hasta entonces. Rápidamente, por todo el mundo, la gente se dio cuenta de que si aplicando un poco de energía podías obtener a cambio una cantidad enorme, se podía fabricar una bomba increíble. Menos de 2 años después de aquel descubrimiento, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes sabían que la capacidad de fabricar una bomba atómica podía significar la diferencia entre la victoria absoluta y la derrota. En Norteamérica, en una ubicación remota en el campo, el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto, competía con Alemania y Japón por ser los primeros en construir la bomba. Algunos de los físicos más brillantes del mundo, muchos de ellos refugiados, trabajan en este laboratorio militar de Los Álamos, Nuevo México. Durante la guerra, los científicos de Los Álamos no sabían lo que pasaba en Berlín. Sospechaban que estaban haciendo progresos enormes, porque habían sido los iniciadores. Su preocupación estaba justificada. Los aliados sabían que los esfuerzos de Alemania eran grandes y que podían dar resultados pronto, pero los alemanes necesitaban agua pesada, almacenada en la planta de Norsk, en la Noruega ocupada. Para hacer funcionar el reactor necesitaban grafito muy puro o usar agua pesada como moderador. La planta de agua pesada de Norsk tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la guerra y también en la seguridad de la civilización occidental. En una osada acción de comando, los aliados destruyeron la planta.
Cuando los alemanes intentaron llevar a Alemania el agua pesada que quedaba, el suministro que quedaba iba a bordo de un ferry cruzando un fiordo. Volaron el ferry, pese a que había ciudadanos noruegos que murieron en el ataque. Era de enorme importancia que aquel material no llegara a Alemania. Pero los alemanes no eran los únicos enemigos que buscaban dominar el mundo. En la década de 1940 los japoneses también participaban en la carrera por construir la bomba atómica. El profesor Yoshio Nishima, un ex socio de Albert Einstein, estaba al frente de los esfuerzos japoneses. El 9 de marzo de 1945, Estados Unidos envió 300 B-29 a Tokio. En lo que se denominó el ataque aéreo más destructivo de la historia, el napalm prendió fuego a 41 kilómetros cuadrados de Tokio. Más de 88.000 japoneses murieron en una sola noche. Tras el ataque, había un propósito oculto. El bombardeo destruyó también la planta nuclear japonesa, justo cuando el separador térmico estaba a punto de ser conectado. A los japoneses les quedaba una esperanza. Pidieron material nuclear a Alemania, y en marzo de 1945 fueron enviados a Japón 540 kilos de uranio sin procesar. Pero en el trayecto informaron al submarino de que Alemania se había rendido. Salió a la superficie y las fuerzas norteamericanas se hicieron cargo de él. Se ocultó el hecho de que transportaba media tonelada de óxido de uranio. La esperanza de Japón en ser los primeros en desarrollar la bomba había desaparecido. 2 meses más tarde, en Los Álamos, Nuevo México, al cabo de un año de tremendos esfuerzos, los científicos del proyecto norteamericano Manhattan estaban por fin preparados para probar un artefacto al que llamaban el artilugio. Años más tarde, el director del proyecto, J. Robert Oppenheimer, reflexionó sobre aquel aciago día. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Era el comienzo de una nueva era. Lo que los líderes del proyecto Manhattan no sabían era que los planos de su bomba ya estaban en manos de los soviéticos. Los soviéticos se habían infiltrado en secreto en Los Álamos. En 1933, después de un choque violento con los nazis, Klaus Fuchs, un físico alemán brillante, huyó a Inglaterra. Cuando las autoridades británicas revisaron su historial, sus sentimientos antinazis les convencieron de que no era un peligro. Comenzó a trabajar ayudando a los británicos a desarrollar la bomba. Pero en secreto, Klaus Fuchs era un comunista convencido. Desde Inglaterra se envió un grupo de científicos a Los Álamos. No los investigamos. Supusimos que los británicos lo habían hecho. A cada persona se le permitía saber solo lo estrictamente necesario para hacer su trabajo. Klaus Fuchs, el científico y espía, trabajaba en la zona más confidencial del laboratorio militar. Oppenheimer dijo más tarde que si Los Álamos hubiera estado infinitamente compartimentado, Fuchs habría estado en el compartimento más interno, porque trabajaba en la implosión, en el corazón del diseño de la bomba, el lugar donde se concentraban los esfuerzos para hacer que el plutonio resultara útil en un arma nuclear. En agosto de 1945, la bomba atómica que Klaus Fuchs había ayudado a desarrollar fue arrojada sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Murieron más de 200.000 personas. La guerra por fin había acabado.
Pero sin que los Estados Unidos lo supieran, 2 meses antes, Klaus Fuchs proporcionó a su correo soviético un plano detallado de la bomba de plutonio, en el que se incluían los componentes, dimensiones y sus estratos internos y externos. Esencialmente todo lo que los soviéticos necesitaban para hacer ellos una bomba. Tenían el diseño de la bomba, tenían el diseño del sistema de enriquecimiento de uranio, tenían el diseño de los sistemas de separación electromagnética. Durante más de 40 años se creyó que Klaus Fuchs había sido el único científico espía en Los Álamos. Pero en 1995 se descubrió que había habido otro. Su nombre, Theodore Hall, el científico más joven de Los Álamos. En 1944, Hall entregó a los soviéticos información sobre el diseño de la bomba de implosión, que validaban los datos de Fuchs. Su contacto eran los comunistas norteamericanos Morris y Lona Cohen. Morris y Lona Cohen trabajaban como correos. Recogían información de espías en varios lugares y la transmitían a la embajada rusa en Nueva York. En 1945, Hall dio a Lona Cohen los planos de la bomba que había explotado en Nagasaki. Los escondió en una caja de Kleenex que llevaba con ella. En el tren de regreso al este, se dio cuenta aterrorizada de que había personal del Servicio de Información Militar revisando el equipaje de todo el mundo. Llevaba los planos encima. Reaccionó con una rapidez y seguridad asombrosas. Fingió que había perdido el billete. Comenzó a llorar. Sacó un Kleenex y se sonó la nariz. Cuando se acercó el agente, le ofreció la caja de Kleenex, lo que por supuesto le hizo pensar que no había nada en ella. Después de que rebuscara y encontrara el billete, el agente le devolvió la caja. Así se escribe la historia. Con el material proporcionado por Fuchs, Hall y otros espías, los soviéticos pudieron detonar su propia bomba atómica. Cuando los soviéticos probaron su primera bomba en agosto de 1949, fue una gran sorpresa para nosotros. Pensábamos que tardarían al menos 5 años en tener la bomba. Cundió el pánico en Washington. Se tenía la sensación de que se había inclinado la balanza. Fue el comienzo de la carrera armamentista global. Todo país grande sería en lo sucesivo miembro de un club exclusivo o un aspirante frustrado. El bazar de las armas nucleares había abierto. En la década de 1950, Norteamérica centró su trabajo en las bombas de hidrógeno, también conocidas como bombas termonucleares. Los Estados Unidos habían comenzado a detonar con gran éxito bombas termonucleares enormes en el Pacífico. Aquellas armas tremendas de destrucción masiva eran unas 1000 veces más potentes que la bomba atómica arrojada sobre Japón. En 1954, en la prueba Bravo, en el atolón de Bikini, Norteamérica hizo explotar el artefacto termonuclear más potente que se había detonado hasta entonces. Los soviéticos todavía no comprendían esa tecnología, pero lo iban a hacer. Además de Klaus Fuchs y Ted Hall, los soviéticos tenían otro agente muy importante infiltrado en Los Álamos. Su nombre clave era Perseo. Después de la guerra, Perseo dejó de espiar para los soviéticos. Pero en la década de 1950 lo volvieron a necesitar.
Perseo era un misterio. A finales de los años 40 había dejado de operar. Trabajaba en Los Álamos e hizo contribuciones importantes al mundo de la física. Supongo que se mantuvo al margen del espionaje hasta que los soviéticos le dieron un toque en el hombro en 1954. Thomas Reed cree que Perseo proporcionó a los soviéticos la información clave que necesitaban para fabricar una bomba termonuclear. En el caso de las termonucleares, al hablar con los científicos soviéticos bastaba una comida informal y un par de frases. Eran muy buenos científicos y conocían el tema. En 1955, una vez conseguida la información secreta que necesitaban, los soviéticos volvieron a sorprender a los norteamericanos al detonar una bomba termonuclear de 2 fases en su campo de pruebas de Kazajistán. La carrera armamentista entre Norteamérica y Rusia estaba a punto de pisar el acelerador a fondo. Pero no eran los únicos que trabajaban con ahínco para desarrollar armas termonucleares. China también participaba en secreto en la carrera. Then came war from the north, unprovoked and without warning. In June 1950, the North Korean Communist forces... Cuando estalló la guerra de Corea en 1950, China tenía buenas razones para codiciar una bomba nuclear. Cuando Mao Zedong envió tropas chinas a Corea, primero el presidente Truman y luego el presidente Eisenhower amenazaron a China con armas nucleares. Mao decidió fabricar armas nucleares en el 55. El primer paso fue dedicar años a reunir estudiantes licenciados, a enviar estudiantes chinos al extranjero, a enviar científicos chinos a las universidades estadounidenses y a hacerlos regresar luego a casa. Estaba construyendo una base sólida. Parte de esa base la había puesto previamente una físico norteamericana llamada Joan Hinton. Joan Hinton trabajaba en Los Álamos. Formaba parte integral del equipo de diseño nuclear. Estuvo en el Trinity Test. El Trinity Test preocupó y horrorizó a Hinton. Era comunista y creía que Occidente no debía tener el monopolio de esta nueva tecnología. En 1948, Hinton se trasladó a China y entró en contacto con comunistas chinos. Joan Hinton tenía acceso a información sobre el diseño de la bomba y llevó sus conocimientos a China. Tenía sin duda conocimientos que pudieron ayudar a China a dar los primeros pasos. Hinton afirma que se fue a China para renunciar a los Estados Unidos y alejarse de la bomba atómica. Mantiene que no compartió secretos con los comunistas. En la actualidad trabaja en una granja en las afueras de Pekín. No tengo pruebas irrefutables, pero estuvo allí, simpatizaba con ellos, se integró con ellos. Y en la actualidad vive en China. Para mí está muy claro que tuvo que haber informado a la comunidad científica china sobre lo que estaba pasando en Los Álamos. Mao también recibía ayuda del líder de los soviéticos, Nikita Khrushchev, su aliado en contra del capitalismo occidental. La ayuda de Khrushchev a los chinos no se limitó a enviar planos. Mandó también todo un ejército de expertos. Las grandes estrellas del programa nuclear soviético dieron conferencias sobre extracción, molido y procesado de uranio, enriquecimiento de uranio, construcción de reactores, diseño de armas, hidrodinámica, explosivos potentes, todo el abanico. Los soviéticos estaban a punto de entregar a los chinos un prototipo de la bomba. Pero en 1958, cuando Nikita visitó a Mao para concluir su acuerdo nuclear, las relaciones se agriaron. A Mao no le gusta el deseo soviético de controlar la política exterior china. Nikita aconsejó a Mao que no invadiera Taiwán, temiendo represalias nucleares de Norteamérica. Pero Mao le dijo que el posible altísimo número de bajas chinas no le importaba. Hablaron sobre la actitud de Mao frente a la guerra nuclear. Mao decía, pueden morir unos cuantos millones de chinos. ¿Y qué? Khrushchev pensó, este tipo ha perdido el juicio, no pienso seguir apoyándolo. Khrushchev se lo pensó mejor antes de armar a un país de su frontera sur tan densamente poblado.
un país que en el futuro se podía convertir en enemigo. Comenzó a retirar a sus científicos. El personal clave se empezó a ir de vacaciones y no regresaba. Los chinos con los que hablamos nos dijeron que recibían muchos datos, pero que el reactor no acababa de funcionar. Los soviéticos habían proporcionado a los chinos datos incorrectos. Pero Mao y los chinos estaban a punto de conseguir la información correcta de una fuente muy fiable. Se trataba de Klaus Fuchs, el excientífico de los Álamos, que había espiado para los rusos hacía una década. La tecnología nuclear se propagó de forma asombrosa. Klaus Fuchs había sido espía durante la guerra. Fue detenido y confesó. Lo mandaron a la cárcel durante una década. En 1959, Klaus fue liberado por buena conducta 5 años antes de cumplir la condena. Se trasladó a Dresden, Alemania Oriental, para dar clases de física. ¿Pero a quién enseñaba física? Una de las primeras visitas que recibió aquel verano fue la de Kian Sankiang, el director del programa nuclear soviético. El verano del 59, Klaus Fuchs proporcionó a los chinos mucha información sobre cómo funcionaban los Álamos. En 1964, después de conseguir los avances pertinentes, China hizo detonar su primer artefacto nuclear. En 1968 ya era una potencia termonuclear plena. China se había unido a un club exclusivo, cuyos miembros oficiales eran Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Pero había otras naciones que se querían unir al club de los 5 grandes con la esperanza de conseguir respeto en la escena mundial. 2 de ellos eran enemigos mortales entre sí, la India y Pakistán. En 1971, cuando estalló la guerra civil en Pakistán, la India entró en el conflicto e infligió a Pakistán una derrota humillante. La guerra empujó a un patriota pakistaní a buscar venganza. Su nombre, A.Q. Khan. Khan era metalúrgico, experto en la fabricación de centrifugadoras, cilindros que se utilizan para enriquecer el uranio para su uso en armas nucleares. Khan no diseñó la bomba. Lo que consiguió Khan fue algo fundamental para crear un arsenal nuclear: desarrollar la tecnología para enriquecer el uranio. Descubrió cómo utilizar las centrifugadoras. Khan vivía en Holanda y trabajaba para una empresa holandesa relacionada con el enriquecimiento del uranio. Decidió ayudar en secreto a su patria. Comenzó a recolectar tecnología nuclear en Europa porque en ella se estaba desarrollando la tecnología para enriquecer uranio para los reactores. Comenzó a tomar notas en el 72, 73 y 74. Khan tenía acceso a una de las instalaciones nucleares más confidenciales y secretas de Europa. Y aunque tenía acceso limitado, fallos de seguridad le permitieron acceder a áreas muy restringidas. En mayo de 1974, Pakistán y el mundo se quedaban asombrados cuando la India hace detonar Buda Sonriente, su primera bomba nuclear. La India envió un mensaje amenazador a su vecino, haciendo explotar la bomba cerca de la frontera con Pakistán. Khan comenzó a pasar información confidencial a una red de espías pakistaní en Holanda. En otoño de 1974, Khan pasó 16 días en una planta nuclear ultrasecreta. Se movió con libertad por las instalaciones tomando gran cantidad de notas. Aquellas notas y dibujos llegaron a Pakistán. Por aquella época, los holandeses habían empezado a sospechar de Khan. Pero cuando le fueron a detener, la CIA se lo impidió. Querían seguir sus actividades y a sus socios. En diciembre de 1975, Khan voló a Pakistán
llevando en su equipaje copias de planos secretos de centrifugadoras e información de contacto de más de 100 suministradores de componentes de armas nucleares. A lo largo de la década siguiente, Pakistán trabajó para desarrollar una bomba nuclear detrás de los muros de su instalación secreta en Quetta. Pero Pakistán no iba a estar solo. Iba a tener la ayuda de un amigo extranjero, China. El líder chino Deng Xiaoping estaba plenamente decidido a ayudar a Pakistán en la lucha contra su enemigo común, la India. Con la ayuda de China, Pakistán probó su primer artefacto nuclear en 1998. Había un nuevo miembro en el club. La bomba era una bomba diseñada en China. La primera prueba de una bomba pakistaní se realizó en China. Pero China no solo ayudaba a Pakistán. Deng Xiaoping dio inicio de forma deliberada a la proliferación de armas y material nuclear en el mundo musulmán y marxista. Apoyó la creación de reactores secretos en Argelia, la instalación de misiles en Arabia Saudí y el envío de tecnología a Corea del Norte. Thomas Reed cree que Deng Xiaoping tenía un motivo secreto. ¿Por qué? ¿Por qué ofreció tecnología a Corea del Norte? ¿Por qué armó a Argelia? ¿Por qué mandaba material a todas partes? En mi opinión, Deng Xiaoping pensaba que si debido a la propagación de la tecnología hubiera una explosión nuclear en algún lugar del mundo occidental que no tuviera huellas chinas, le resultaría beneficioso. Los chinos serían los últimos que quedarían en pie. El miedo a una guerra nuclear ha impedido que se produzca, al menos hasta ahora. Pero una vez estuvimos muy cerca, más cerca de lo que nadie pensó en aquel momento. El 15 de octubre de 1962, las fotografías de reconocimientos estadounidenses revelaron que en Cuba se estaban construyendo misiles soviéticos. El presidente John Fitzgerald Kennedy pidió su eliminación. Pero había más en camino. Los Estados Unidos iniciaron un bloqueo naval para impedir su llegada. La crisis empeoraba cada día. Nadie daba un paso atrás. Estuvimos muy cerca de la guerra. Fui testigo directo. Pertenecía al servicio secreto y en aquella época estaba destinado en los Estados Unidos. Cuando vi los barcos soviéticos acercarse a las costas cubanas con misiles, me di cuenta de que era un tema grave. ¿Quién pararía primero? Pero Norteamérica tenía una ayuda oculta en Moscú. Una de las fuentes de aquella época era el coronel Oleg Penkovsky, que tenía muy buena relación con el alto mando militar soviético de la época. Pasó información a los Estados Unidos que, por lo que sé, permitió a la Casa Blanca mantenerse firme. Oleg le dijo a Washington cuántos misiles tenían los soviéticos. Reveló además información crucial sobre los problemas que tenían los soviéticos con el sistema de guiado de los misiles. La información proporcionada por Oleg demostraba que los soviéticos no eran tan fuertes como querían hacer creer a los norteamericanos. Eso dio a Kennedy la confianza para mantenerse firme frente a Khrushchev. Pero sin que ninguno de los dos líderes lo supiera, durante la crisis ocurrió algo literalmente bajo la superficie. Una historia que no se hizo pública hasta 2002. Los norteamericanos no sabían que los submarinos que protegían a los barcos soviéticos iban equipados con armas nucleares. Había barcos de protección. Los cargueros que llevaban los misiles estaban escoltados por submarinos con armamento nuclear. Y estaban siendo seguidos sin que lo supieran por submarinos estadounidenses muy silenciosos, también dotados de armamento nuclear. Todos los capitanes tenían el dedo en el gatillo. Fue una situación peligrosa.
Los submarinos soviéticos habían recibido orden de lanzar sus armas si las fuerzas norteamericanas los atacaban o los forzaban a salir a la superficie. Y durante los momentos más críticos de la situación eso fue exactamente lo que pasó. Las fuerzas de los Estados Unidos arrojaron cargas de profundidad pequeñas sobre los submarinos soviéticos para obligarlos a emerger para ser inspeccionados. El submarino B-59 fue uno de sus objetivos. El bombardeo duró varias horas. Descendió el nivel de oxígeno. La temperatura alcanzó los 50 grados. Los marineros se desmayaron. El comandante soviético ordenó armar los torpedos con cabeza nuclear. El jefe del submarino soviético consideró seriamente lanzar sus torpedos nucleares. Aquello podía haber dado lugar a una guerra nuclear total. Pero el comandante soviético del B-59 mantuvo la calma y ordenó que el submarino emergiera para ser inspeccionado. Al día siguiente acabó la crisis. Durante las 2 décadas siguientes, la aceleración de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética iba a alcanzar un ritmo desenfrenado. La carga de financiar el arsenal nuclear fue una de las razones de la caída de la Unión Soviética. Y cuando cayó, se puso en riesgo uno de los materiales más secretos y peligrosos del mundo. La desintegración de la Unión Soviética en el 91 tuvo repercusión en varios frentes. Para empezar, las armas nucleares estaban desplegadas en Ucrania y Kazajistán. 6.000 armas nucleares. Costó 5 años convencerlos de que se las vendieran a Rusia. Las vendieron por dinero, por combustible y otros favores. Además, suponía salir de la lista de objetivos de los Estados Unidos. Una cosa era controlar los misiles en sí, y otra, controlar el material de fisión que los hacía funcionar. De pronto el material estaba repartido por todas partes. Los archivos no eran en absoluto precisos. Nos encontramos ante el hecho de que teníamos que ayudar a los países de la ex Unión Soviética a poner en lugar seguro una cantidad enorme de material nuclear repartido por todo el país. En 1993 llegaron a los Estados Unidos rumores de que en la ciudad de Ulva, Kazajistán, se almacenaban en instalaciones poco seguras unos 600 kilos de uranio. Cantidad suficiente para hacer más de 25 bombas nucleares. El presidente de Kazajistán y el presidente Clinton lanzaron el proyecto Zafiro. En una operación totalmente secreta, expertos del Departamento de Energía volaron a Kazajistán. Cargaron el material físil en aviones de carga y se lo llevaron a los Estados Unidos. Pero se cree que no todo el uranio llegó a los Estados Unidos. La operación se hizo pública 2 años después y el Washington Times publicó que en el cargamento faltaban 54 kilos. Produjeron toneladas y sabían dónde estaba el 99,9%, lo cual está bien, pero el 0,1% de varias toneladas sigue siendo suficiente para hacer decenas de bombas nucleares. Y a finales de la década de 1990 eso resultaba un problema serio, porque el uranio, el material y la tecnología para armas nucleares era un bien muy preciado en el mercado negro mundial. El padre de la bomba islámica de Pakistán, Aku Khan, dirigía el espectáculo. Khan volvió triunfalmente a Pakistán en 1975. Hacia mediados de la década de 1980, él y sus socios puede que hubieran ganado millones vendiendo armas nucleares, equipos y diseños. Se puede decir que abrió el supermercado nuclear, desde el que proporcionaba todo tipo de tecnología nuclear a países que los Estados Unidos preferirían que no la tuvieran, especialmente Libia, Irán y Corea del Norte. La red de Khan incluía a científicos, ingenieros y funcionarios dispuestos a vender los secretos de sus países al mejor postor. Pero el dinero no era el único objetivo.
El Pakistán Islámico ayudaba a otros países de su misma fe, algunos de ellos enemigos de Norteamérica. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, salió a la luz que 2 científicos nucleares pakistaníes con fuertes vínculos con Khan se habían reunido con líderes de Al-Qaeda en 2000 y 2001. Los científicos pakistaníes habían tratado de hacer llegar de contrabando a Al-Qaeda material nuclear procedente de Rusia y Asia Central. Hay informaciones que apuntan incluso a que en abril de 2003, Aku Khan viajó a Afganistán para reunirse con Osama Bin Laden. Los servicios de información internacionales llevaban 20 años siguiendo a Khan. Es una historia triste que los servicios secretos estadounidenses, que sabían lo que hacía Khan desde hacía 20 años, no dijeran a la gente de operaciones que lo arrestaran o lo mataran. Los Estados Unidos habían cerrado los ojos ante las actividades de Khan debido a la ayuda que Pakistán prestaba en la lucha contra Al-Qaeda y los talibán. Pero la situación estaba a punto de cambiar. En octubre de 2003, los servicios secretos norteamericanos interceptaron un barco alemán con destino al programa secreto de armas nucleares libio. Contenía material de centrifugadoras para enriquecer uranio. Era parte del programa completo de armas nucleares que Khan había vendido a Libia. Respondiendo a la presión internacional, Pakistán arrestó a Khan. Confesó que vendía tecnología nuclear, y no solo a Libia, sino también a Irán y Corea del Norte. El gobierno pakistaní negó tener conocimiento de las actividades de Khan, y el presidente George Bush aceptó oficialmente las explicaciones del presidente Musharraf, su aliado en la guerra contra los talibán. Aku Khan se disculpó públicamente. El arresto y confesión de Khan fue una representación teatral. Hicieron del señor Khan el chivo expiatorio. Los militares, la industria, los laboratorios y los científicos pakistaníes al completo estaban involucrados en el chanchullo de la transferencia de tecnología. Con Khan como culpable, el gobierno militar de Pakistán no tenía que reconocer su complicidad en la transferencia hacia los países musulmanes por razones ideológicas y hacia los marxistas simplemente por dinero. El aliado más importante de Norteamérica en la lucha contra el terrorismo había estado vendiendo tecnología nuclear a terroristas islámicos. Aku Khan quedó bajo arresto en su mansión palaciega. Lo encerraron en un castillo lujoso donde pasó 4 o 5 años comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete sin que el Comité de Información de Estados Unidos tuviera acceso a él. No estaba detenido, estaba bajo custodia de protección, algo muy diferente. La CIA y otras agencias querían interrogar a Aku Khan en su confinamiento lujoso, pero el gobierno pakistaní rechazó las peticiones por razones evidentes. No tenían nada que ganar y sí mucho que perder si la CIA se enteraba de cuánto apoyo había recibido Khan del gobierno pakistaní. Khan fue perdonado en 2009, pero el daño ya estaba hecho. Algunas de las naciones más poderosas del mundo disponen ya, o pueden disponer en breve, de armamento nuclear. Los gobiernos, para ayudar a sus aliados, y los espías han hecho circular por todo el mundo los secretos de la bomba atómica. Durante más de 70 años, el mundo ha tenido que hacer frente al espectro siniestro de la destrucción por armas nucleares. Y ese miedo sigue con nosotros. Cuantos más países posean la bomba, mayor será la incertidumbre. Mientras haya armas nucleares en el mundo, alguien las querrá tener. Ese es el primer axioma, y el corolario es que tarde o temprano alguien las usará.
ocurrió algo inesperado. Había elementos en la solución que no deberían estar allí. Los neutrones habían escindido el uranio, dando como resultado una liberación de energía masiva y desconocida hasta entonces. Rápidamente, por todo el mundo, la gente se dio cuenta de que si aplicando un poco de energía podías obtener a cambio una cantidad enorme, se podía fabricar una bomba increíble. Menos de 2 años después de aquel descubrimiento, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes sabían que la capacidad de fabricar una bomba atómica podía significar la diferencia entre la victoria absoluta y la derrota. En Norteamérica, en una ubicación remota en el campo, el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto, competía con Alemania y Japón por ser los primeros en construir la bomba. Algunos de los físicos más brillantes del mundo, muchos de ellos refugiados, trabajan en este laboratorio militar de Los Álamos, Nuevo México. Durante la guerra, los científicos de Los Álamos no sabían lo que pasaba en Berlín. Sospechaban que estaban haciendo progresos enormes, porque habían sido los iniciadores. Su preocupación estaba justificada. Los aliados sabían que los esfuerzos de Alemania eran grandes y que podían dar resultados pronto, pero los alemanes necesitaban agua pesada, almacenada en la planta de Norsk, en la Noruega ocupada. Para hacer funcionar el reactor necesitaban grafito muy puro o usar agua pesada como moderador. La planta de agua pesada de Norsk tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la guerra y también en la seguridad de la civilización occidental. En una osada acción de comando, los aliados destruyeron la planta. Cuando los alemanes intentaron llevar a Alemania el agua pesada que quedaba, el suministro que quedaba iba a bordo de un ferry cruzando un fiordo. Volaron el ferry, pese a que había ciudadanos noruegos que murieron en el ataque. Era de enorme importancia que aquel material no llegara a Alemania. Pero los alemanes no eran los únicos enemigos que buscaban dominar el mundo. En la década de 1940 los japoneses también participaban en la carrera por construir la bomba atómica. El profesor Yoshio Nishima, un ex socio de Albert Einstein, estaba al frente de los esfuerzos japoneses. Planos encima. Reaccionó con una rapidez y seguridad asombrosas. Fingió que había perdido el billete. Comenzó a llorar. Sacó un Kleenex y se sonó la nariz. Cuando se acercó el agente le ofreció la caja de Kleenex, lo que por supuesto le hizo pensar que no había nada en ella. Después de que rebuscara y encontrara el billete, el agente le devolvió la caja. Así se escribe la historia. Con el material proporcionado por Fuchs, Hall y otros espías, los soviéticos pudieron detonar su propia bomba atómica. Cuando los soviéticos probaron su primera bomba en agosto de 1949, fue una gran sorpresa para nosotros. Pensábamos que tardarían al menos 5 años en tener la bomba. Cundió el pánico en Washington. Se tenía la sensación de que se había inclinado la balanza. Fue el comienzo de la carrera armamentista global. Todo país grande sería en lo sucesivo miembro de un club exclusivo o un aspirante frustrado. El bazar de las armas nucleares había abierto. En la década de 1950, Norteamérica centró su trabajo en las bombas de hidrógeno, también conocidas como bombas termonucleares.
Los Estados Unidos habían comenzado a detonar con gran éxito bombas termonucleares enormes en el Pacífico. Aquellas armas tremendas de destrucción masiva eran unas 1000 veces más potentes que la bomba atómica arrojada sobre Japón. En 1954, en la prueba Bravo, en el atolón de Bikini, Norteamérica hizo explotar el artefacto termonuclear más potente que se había detonado hasta entonces. Los soviéticos todavía no comprendían esa tecnología, pero lo iban a hacer. Además de Klaus Fuchs y Ted Hall, los soviéticos tenían otro agente muy importante infiltrado en los Álamos. Su nombre clave era Perseo. Después de la guerra, Perseo dejó de espiar para los soviéticos. Pero en la década de 1950 lo volvieron a necesitar. Vendió tecnología nuclear a Irán. Descubran revelaciones sorprendentes sobre la aterradora proliferación de las armas nucleares. La historia secreta de la bomba atómica. Es una escena de un poder sobrecogedor. Un resplandor de luz cegadora. Una onda expansiva devastadora. Y una nube en forma de champiñón, hermosa y aterradora a la vez. Aunque las guerras han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, debido a la creación y proliferación de armas atómicas, ahora somos capaces de destruir nuestro mundo. En la actualidad, 9 países poseen este poder aterrador. Los miembros originales del Club Nuclear, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más la India, Pakistán, Israel y ahora Corea del Norte. La capacidad de crear destrucción nuclear masiva ha pasado de las manos de las grandes naciones a las de los países pequeños, los grupos e incluso personas individuales. En la actualidad, construir un artefacto nuclear no es tan difícil como algunos imaginan. Actualmente, con 15 kilos de uranio enriquecido, cualquier ingeniero con un poco de ingenio puede construir una sencilla pero potente bomba sucia. El material para hacer la bomba se comercializa. Y la información para crearla está disponible en numerosas páginas web. Sería portátil, poco mayor que una pelota de béisbol. Esta arma se podría colocar en una furgoneta o en una embarcación y podría hacer desaparecer a cualquier ciudad grande del mundo. Desde que se crearon las armas nucleares, la amenaza de usarlas ha actuado como un potente elemento disuasorio, conocidas como bombas termonucleares. Los Estados Unidos habían comenzado a detonar con gran éxito bombas termonucleares enormes en el Pacífico. Aquellas armas tremendas de destrucción masiva eran unas 1000 veces más potentes que la bomba atómica arrojada sobre Japón. En 1954, en la prueba Bravo, en el atolón de Bikini, Norteamérica hizo explotar el artefacto termonuclear más potente que se había detonado hasta entonces. Los soviéticos todavía no comprendían esa tecnología, pero lo iban a hacer. Además de Klaus Fuchs y Ted Hall, los soviéticos tenían otro agente muy importante infiltrado en los Álamos.
Su nombre clave era Perseo. Después de la guerra, Perseo dejó de espiar para los soviéticos. Pero en la década de 1950 lo volvieron a necesitar. Perseo era un misterio. A finales de los años 40 había dejado de operar. Trabajaba en Los Álamos e hizo contribuciones importantes al mundo de la física. Supongo que se mantuvo al margen del espionaje hasta que los soviéticos le dieron un toque en el hombro en 1954. Thomas Reed cree que Perseo proporcionó a los soviéticos la información clave que necesitaban para fabricar una bomba termonuclear. En el caso de las termonucleares, al hablar con los científicos soviéticos bastaba una comida informal y un par de frases. Eran muy buenos científicos y conocían el tema. En 1955, una vez conseguida la información secreta que necesitaban, los soviéticos volvieron a sorprender a los norteamericanos al detonar una bomba termonuclear de 2 fases en su campo de pruebas de Kazajistán. La carrera armamentista entre Norteamérica y Rusia estaba a punto de pisar el acelerador a fondo. Pero no eran los únicos que trabajaban con ahínco para desarrollar armas termonucleares. China también participaba en secreto en la carrera. Then came war from the north, unprovoked and without warning. In June 1950, the North Korean Communist Forces... Cuando estalló la guerra de Corea en 1950, China tenía buenas razones para codiciar una bomba nuclear. Cuando Mao Zedong envió tropas chinas a Corea, primero el presidente Truman y luego el presidente Eisenhower amenazaron a China con armas nucleares. Mao decidió fabricar armas nucleares en el 55. El primer paso fue dedicar años a reunir... Buda sonriente, su primera bomba nuclear. La India envió un mensaje amenazador a su vecino, haciendo explotar la bomba cerca de la frontera con Pakistán. Khan comenzó a pasar información confidencial a una red de espías pakistaní en Holanda. En otoño de 1974, Khan pasó 16 días en una planta nuclear ultrasecreta. Se movió con libertad por las instalaciones tomando gran cantidad de notas. Aquellas notas y dibujos llegaron a Pakistán. Por aquella época los holandeses habían empezado a sospechar de Khan. Pero cuando le fueron a detener, la CIA se lo impidió. Querían seguir sus actividades y a sus socios. En diciembre de 1975, Khan voló a Pakistán, llevando en su equipaje copias de planos secretos de centrifugadoras e información de contacto de más de 100 suministradores de componentes de armas nucleares. A lo largo de la década siguiente, Pakistán trabajó para desarrollar una bomba nuclear detrás de los muros de su instalación secreta en Quetta. Pero Pakistán no iba a estar solo. Iba a tener la ayuda de un amigo extranjero, China. El líder chino Deng Xiaoping estaba plenamente decidido a ayudar a Pakistán en la lucha contra su enemigo común, la India. Con la ayuda de China, Pakistán probó su primer artefacto nuclear en 1998. Había un nuevo miembro en el club. La bomba era una bomba diseñada en China. La primera prueba de una bomba pakistaní se realizó en China. Pero China no solo ayudaba a Pakistán. Deng Xiaoping dio inicio de forma deliberada a la proliferación de armas y material nuclear en el mundo musulmán y marxista. Apoyó la creación de reactores secretos en Argelia, la instalación de misiles en Arabia Saudí y el envío de tecnología a Corea del Norte. Thomas Reed cree que Deng Xiaoping tenía un motivo secreto. ¿Por qué? ¿Por qué ofreció tecnología a Corea del Norte? ¿Por qué armó a Argelia? ¿Por qué mandaba material a todas partes? En mi opinión,
Deng exactamente necesario para hacer su trabajo. Klaus Fuchs, el científico y espía, trabajaba en la zona más confidencial del laboratorio militar. Oppenheimer dijo más tarde que si Los Álamos hubiera estado infinitamente compartimentado, Fuchs habría estado en el compartimento más interno, porque trabajaba en la implosión, en el corazón del diseño de la bomba, el lugar donde se concentraban los esfuerzos para hacer que el plutonio resultara útil en un arma nuclear. En agosto de 1945, la bomba atómica que Klaus Fuchs había ayudado a desarrollar fue arrojada sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Murieron más de 200.000 personas. La guerra por fin había acabado. Pero sin que los Estados Unidos lo supieran, 2 meses antes, Klaus Fuchs proporcionó a su correo soviético un plano detallado de la bomba de plutonio, en el que se incluían los componentes, dimensiones y sus estratos internos y externos. Esencialmente todo lo que los soviéticos necesitaban para hacer ellos una bomba. Tenían el diseño de la bomba, tenían el diseño del sistema de enriquecimiento de uranio, tenían el diseño de los sistemas de separación electromagnética. Durante más de 40 años se creyó que Klaus Fuchs había sido el único científico espía en Los Álamos. Pero en 1995 se descubrió que había habido otro. Su nombre, Theodore Hall, el científico más joven de Los Álamos. En 1944, Hall entregó a los soviéticos información sobre el diseño de la bomba de implosión, que validaban los datos de Fuchs. Su contacto eran los comunistas norteamericanos Morris y Lorna Cohen. Morris y Lorna Cohen trabajaban como correos. Recogían información de espías en varios lugares y la transmitían a la embajada rusa en Nueva York. En 1945, Hall dio a Lorna Cohen los planos de la bomba que había explotado en Nagasaki. Los escondió en una caja de Kleenex que llevaba con ella. En el tren de regreso al este, se dio cuenta aterrorizada de que había personal del Servicio de Información Militar. La esperanza de Japón en ser los primeros en desarrollar la bomba había desaparecido. 2 meses más tarde, en Los Álamos, Nuevo México, al cabo de un año de tremendos esfuerzos, los científicos del proyecto norteamericano Manhattan estaban por fin preparados para probar un artefacto al que llamaban el artilugio. Años más tarde, el director del proyecto, J. Robert Oppenheimer, reflexionó sobre aquel aciago día. We knew the world would not be the same. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Era el comienzo de una nueva era. Lo que los líderes del proyecto Manhattan no sabían era que los planos de su bomba ya estaban en manos de los soviéticos. Los soviéticos se habían infiltrado en secreto en Los Álamos. En 1933, después de un choque violento con los nazis, Klaus Fuchs, un físico alemán brillante, huyó a Inglaterra. Cuando las autoridades británicas revisaron su historial, sus sentimientos antinazis les convencieron de que no era un peligro. Comenzó a trabajar ayudando a los británicos a desarrollar la bomba. Pero en secreto, Klaus Fuchs era un comunista convencido.
Desde Inglaterra se envió un grupo de científicos a Los Álamos. No los investigamos. Supusimos que los británicos lo habían hecho. A cada persona se le permitía saber solo lo estrictamente necesario para hacer su trabajo. Klaus Fuchs, el científico y espía, trabajaba en la zona más confidencial del laboratorio militar. Oppenheimer dijo más tarde que si Los Álamos hubiera estado infinitamente compartimentado, Fuchs habría estado en el compartimento más interno, porque trabajaba en la implosión, en el corazón del diseño de la bomba, el lugar donde se concentraban los esfuerzos para hacer que el plutonio resultara útil en un arma nuclear. En agosto de 1945, la bomba atómica que Klaus Fuchs había ayudado a desarrollar fue arrojada sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Murieron más de 200.000 personas. China. El líder chino Deng Xiaoping estaba plenamente decidido a ayudar a Pakistán en la lucha contra su enemigo común, la India. Con la ayuda de China, Pakistán probó su primer artefacto nuclear en 1998. Había un nuevo miembro en el club. La bomba era una bomba diseñada en China. La primera prueba de una bomba pakistaní se realizó en China. Pero China no solo ayudaba a Pakistán. Deng Xiaoping dio inicio de forma deliberada a la proliferación de armas y material nuclear en el mundo musulmán y marxista. Apoyó la creación de reactores secretos en Argelia, la instalación de misiles en Arabia Saudí y el envío de tecnología a Corea del Norte. Thomas Reed cree que Deng Xiaoping tenía un motivo secreto. ¿Por qué? ¿Por qué ofreció tecnología a Corea del Norte? ¿Por qué armó a Argelia? ¿Por qué mandaba material a todas partes? En mi opinión, Deng Xiaoping pensaba que si debido a la propagación de la tecnología hubiera una explosión nuclear en algún lugar del mundo occidental que no tuviera huellas chinas, le resultaría beneficioso. Los chinos serían los últimos que quedarían en pie. El miedo a una guerra nuclear ha impedido que se produzca, al menos hasta ahora. Pero una vez estuvimos muy cerca, más cerca de lo que nadie pensó en aquel momento. El 15 de octubre de 1962, las fotografías de reconocimientos estadounidenses revelaron que en Cuba se estaban construyendo misiles soviéticos. El presidente John Fitzgerald Kennedy pidió su eliminación. Pero había más en camino. Los Estados Unidos iniciaron un bloqueo naval para impedir su llegada. La crisis empeoraba cada día. Nadie daba un paso atrás. Estuvimos muy cerca de la guerra. Fui testigo directo. Pertenecía al servicio secreto y en aquella época estaba destinado en los Estados Unidos. Cuando vi los barcos soviéticos acercarse a las costas cubanas con misiles, me di cuenta de que era un tema grave. ¿Quién pararía primero? Pero Norteamérica tenía una ayuda oculta en Moscú. Una de las fuentes de aquella época era el coronel Oleg Penkovsky, que tenía muy buena relación. Volaron el ferry, pese a que había ciudadanos noruegos que murieron en el ataque. Era de enorme importancia que aquel material no llegara a Alemania. Pero los alemanes no eran los únicos enemigos que buscaban dominar el mundo. En la década de 1940 los japoneses también participaban en la carrera por construir la bomba atómica. El profesor Yoshio Nishima, un ex socio de Albert Einstein, estaba al frente de los esfuerzos japoneses. El 9 de marzo de 1945, Estados Unidos envió 300 B-29 a Tokio. En lo que se denominó el ataque aéreo más destructivo de la historia, el napalm prendió fuego a 41 kilómetros cuadrados de Tokio.
más de 88.000 japoneses murieron en una sola noche. Tras el ataque, había un propósito oculto. El bombardeo destruyó también la planta nuclear japonesa, justo cuando el separador térmico estaba a punto de ser conectado. A los japoneses les quedaba una esperanza. Pidieron material nuclear a Alemania y en marzo de 1945 fueron enviados a Japón 540 kilos de uranio sin procesar. Pero en el trayecto informaron al submarino de que Alemania se había rendido. Salió a la superficie y las fuerzas norteamericanas se hicieron cargo de él. Se ocultó el hecho de que transportaba media tonelada de óxido de uranio. La esperanza de Japón en ser los primeros en desarrollar la bomba había desaparecido. 2 meses más tarde, en Los Álamos, Nuevo México, al cabo de un año de tremendos esfuerzos, los científicos del proyecto norteamericano Manhattan estaban por fin preparados para probar un artefacto al que llamaban el artilugio. Años más tarde, el director del proyecto, J. Robert Oppenheimer, reflexionó sobre aquel aciago día. We knew the world would not be the same. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Era el comienzo de una nueva era. Lo que los líderes del proyecto Manhattan no sabían era que los planos de su bomba ya estaban en manos de los soviéticos. Los soviéticos se habían infiltrado en... El camino hacia el Armagedón comenzó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi y Estados Unidos competían por desarrollar la primera bomba. Y el destino de la humanidad estaba en la balanza. En 1933, el físico húngaro Leo Szilard previó una reacción nuclear en cadena que se podía utilizar para producir energía o para crear bombas atómicas. La teoría de Szilard inspiró a físicos de todo el mundo. En 1938, 2 químicos alemanes bombardearon una solución de uranio con neutrones para comprobar si había cambios químicos. Y se llevaron una sorpresa enorme. Ocurrió algo inesperado. Había elementos en la solución que no deberían estar allí. Los neutrones habían escindido el uranio, dando como resultado una liberación de energía masiva y desconocida hasta entonces. Rápidamente, por todo el mundo, la gente se dio cuenta de que si aplicando un poco de energía podías obtener a cambio una cantidad enorme, se podía fabricar una bomba increíble. Menos de 2 años después de aquel descubrimiento, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes sabían que la capacidad de fabricar una bomba atómica podía significar la diferencia entre la victoria absoluta y la derrota. En Norteamérica, en una ubicación remota en el campo, el proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto, competía con Alemania y Japón por ser los primeros en construir la bomba. Algunos de los físicos más brillantes del mundo, muchos de ellos refugiados, trabajan en este laboratorio militar de Los Álamos, Nuevo México. Durante la guerra, los científicos de Los Álamos no sabían lo que pasaba en Berlín. Sospechaban que estaban haciendo progresos enormes, porque habían sido los iniciadores. Su preocupación estaba justificada. Los aliados sabían que los esfuerzos de Alemania eran grandes y que podían dar resultados pronto, pero los alemanes necesitaban agua pesada, almacenada en la planta de Norsk, en la Noruega ocupada. Para hacer funcionar el reactor necesitaban grafito muy puro o usar agua pesada como moderador.
La planta de agua pesada de Norsk tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la guerra y también en la seguridad de la civilización occidental. En una osada acción de comando, los ¿Cómo utilizar las centrifugadoras? Kahn vivía en Holanda y trabajaba para una empresa holandesa relacionada con el enriquecimiento del uranio. Decidió ayudar en secreto a su patria. Comenzó a recolectar tecnología nuclear en Europa porque en ella se estaba desarrollando la tecnología para enriquecer uranio para los reactores. Comenzó a tomar notas en el 72, 73 y 74. Kahn tenía acceso a una de las instalaciones nucleares más confidenciales y secretas de Europa. Y aunque tenía acceso limitado, fallos de seguridad le permitieron acceder a áreas muy restringidas. En mayo de 1974, Pakistán y el mundo se quedaban asombrados cuando la India hace detonar Buda Sonriente, su primera bomba nuclear. La India envió un mensaje amenazador a su vecino, haciendo explotar la bomba cerca de la frontera con Pakistán. Kahn comenzó a pasar información confidencial a una red de espías pakistaní en Holanda. En otoño de 1974, Kahn pasó 16 días en una planta nuclear ultrasecreta. Se movió con libertad por las instalaciones tomando gran cantidad de notas. Aquellas notas y dibujos llegaron a Pakistán. Por aquella época, los holandeses habían empezado a sospechar de Kahn. Pero cuando le fueron a detener, la CIA se lo impidió. Querían seguir sus actividades y a sus socios. En diciembre de 1975, Kahn voló a Pakistán, llevando en su equipaje copias de planos secretos de centrifugadoras e información de contacto de más de 100 suministradores de componentes de armas nucleares. A lo largo de la década siguiente, Pakistán trabajó para desarrollar una bomba nuclear detrás de los muros de su instalación secreta en Quetta. Pero Pakistán no iba a estar solo. Iba a tener la ayuda de un amigo extranjero, China. El líder chino Deng Xiaoping estaba plenamente decidido a ayudar a Pakistán en la lucha contra su enemigo común, la India. Con la ayuda de China, Pakistán probó su primer artefacto nuclear en 1998. Había un nuevo miembro en el club. La bomba era una